Hermanos, hoy continuamos con este tema bien interesante que habla sobre las señales de un verdadero discípulo. Estamos viendo aquí lo que concierne de la tercera Pascua al arribo de Jesús a Betania. Y en todo este historial que aquí se está presentando, estamos estudiando otra salida del territorio de Herodes, la sanidad de un muchacho endemoniado, el regreso que él tuvo a Galilea, la muerte de Jesús es anunciada de nuevo, la pregunta sobre el tributo para el templo, la enseñanza sobre la necesidad de hacerse como niños. Ya hemos visto algunos aspectos de estas señales de un verdadero discípulo. En primer lugar, hemos visto cómo es que hay que confiar en el poder de Dios, no en su propia capacidad. También hemos visto el confiar en la palabra de nuestro Señor y no en nuestro propio entendimiento. Y la última parte que hemos estado estudiando es el preocuparse por la causa del Señor, no por sus propios derechos. Ahora vamos a ver el cuarto aspecto de esta lección y es el de promover la obra del Señor, no sus propios intereses. Fíjense bien, promover la obra del Señor, no sus propios intereses. Le voy a rogar que mantengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versos 1 al 14. No lo voy a leer ahorita del todo, porque conforme vaya desarrollando la lección, vamos a ir usando este pasaje de Mateo 18, versos 1 al 14. Este mismo pasaje está comprendido en mayor o menor intensidad, es decir, los evangelistas, hay detalles que uno no los da, un evangelista no lo da y otro evangelista sí lo da. Y está comprendido en Marcos capítulo 9, versos 33 hasta el 50, y en Lucas capítulo 9, versos 46 también hasta el 50. Pero vamos a tener la Biblia abierta en Mateo capítulo 18, versos 1 al 14. No hacía mucho que Jesús había identificado su reino mesiánico con la iglesia que había de edificar. Y él trataba constantemente de convencer a sus seguidores de que el suyo sería un reino espiritual, no un reino terrenal, no un reino carnal, ni mucho menos un reino político. Entonces, este reino estaría precisamente en el corazón de los hombres, no por decirlo así, en un mapa del mundo. Ustedes saben bien que los reinados, históricamente hablando, así han sido. El reinado de X país poderoso, ustedes en un mapa pueden ubicar el país geográficamente hablando, y usted puede ubicar el reinado allí en ese lugar. En el caso del reinado de nuestro Señor Jesucristo no era de esta manera. Sus discípulos fueron completamente incapaces de entender esta verdad. A esta altura de la vida del Señor Jesucristo todavía no entendían de ese reinado, de ese reino que el Señor les hablaba. ¿Ven? Entonces la falta de entendimiento de ellos se pone bien de manifiesto en el evento que vamos a ver en relación a lo que he mencionado de Mateo capítulo 18, versos 1 hasta el 14. Cierto día que viajaba de un lugar a otro,
los 12 discípulos empezaron a discutir sobre quién iba a ser el mayor, quién sería de ellos, quién sería el mayor en el reino. Fíjense bien, ¿por qué decían ellos en el reino? Precisamente porque la verdad es que ellos estaban entendiendo de un reinado de naturaleza puramente política, de un reinado con consecuencias además de políticas sociales. Entonces su discusión pudo haberse motivado por la promesa que el Señor Jesús hizo a Pedro. Miren lo que dice ahí en Mateo capítulo 16, el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, pudo haber sido motivado por esta situación o por el hecho de que el Señor solo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan para llevarlos al monte. Ustedes saben bien esta situación que se dio de la transfiguración. Ahí se describe en Mateo capítulo 17, específicamente en el versículo 1. No se nos dan detalles de esta situación, pero no hay razón, hermanos, para pensar que alguno de los apóstoles se mantuviera al margen de la discusión. Ni siquiera podemos ver que Pedro, Jacobo o Juan, los cuales probablemente daban por sentado que el Señor los estaba tomando en cuenta para altos cargos en un reino, por decirlo así, en un reino terrenal. Vamos a ver más adelante, miren en Mateo capítulo 20 y versículo 21, noten lo que dice. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, cuando llegaron a su destino era Capernaum. Aparentemente habían hecho un recorrido más grande por la región de Galilea, después de lo cual volvieron a Capernaum. Esto ya lo he mencionado en diferentes ocasiones, como es que Capernaum era la ciudad que él usó, por decirlo así, como un centro de que él hizo muchas cosas partiendo de esta ciudad o llegando a esta ciudad. Entonces, cuando llegan a su destino, Cristo les preguntó, miren lo que dice, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y la Escritura nos presenta que al principio no respondieron y es posiblemente que se haya debido a que estaban, por decirlo así, apenados. O sea, podemos nosotros ver una mezcla de que a esta altura ellos habían visto la diversidad de milagros, la diversidad de sanidades, la resurrección de muertos, el caso de Lázaro ya había sucedido, su amigo. Entonces había momentos que como que entendían que este era el Hijo de Dios y como que reflexionaban en ese instante y se daban cuenta pues que no podían estar haciendo conjeturas ni mucho menos engañarles. Sin embargo, cuando se percataron de que Jesús sabía exactamente qué habían estado discutiendo, le preguntaron, ¿quién es, óigase bien, quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahí está ese énfasis en el versículo 1 de Mateo capítulo 18. ¿Quién es el mayor
en el reino de los cielos. Y entonces, hermanos, aquí es donde se da la enseñanza más importante relacionada con los niños. Si Jesús hubiera deseado enseñar la supuesta superioridad de Pedro, ve como estaban confundidos, no se había encontrado mejor oportunidad para hacerlo que en esta ocasión. Si es que realmente Pedro, él lo estaba poniendo como superior a los demás. Pero en lugar de hacer tal cosa, Cristo usó el momento para enseñar una lección sumamente necesaria. Y miren lo que les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Estoy citando de Marcos capítulo 9, verso 35 y de Lucas capítulo 9, versículo 48. Entonces, para que se entendiera bien este mensaje, el gran maestro usó una ayuda visual viviente, puesto que esto es lo que leemos. Miren lo que dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ahí lo vemos en el versículo 2. ¿Ven? No sabemos qué niño era este. Se ha hecho cierta conjetura de que pudo haber sido a lo mejor un hijo del discípulo Pedro. En la última lección que veíamos en relación a este discipulado, decía de que el Señor Jesucristo ocupaba mucho la casa de Pedro para hospedarse. El asunto es que, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y también leemos: y tomando al niño en sus brazos, dice Marcos, tomando al niño en sus brazos, les dijo a sus discípulos: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Versos 3 y 4 específicamente. Hermanos, hay muchas verdades que pueden sacarse evidentemente de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, se pone en evidencia aquí, hermanos, el error de la doctrina del pecado original en los niños, la creencia de que el niño nace completamente depravado debido al pecado de Adán, una creencia que es contraria a lo dicho por Jesús, en el sentido que más bien debemos hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Otro error que revelan las palabras del Señor aquí en este episodio que estamos estudiando es el que constituye el llamado bautismo de niños, la necesidad de bautizar a los niños, error que se pone de manifiesto al darse a conocer por las palabras del Señor que los niños están preparados para el reino en la condición en que ellos se encuentran y que por esta razón no requieren de ceremonias estipuladas por el hombre para prepararlos. Es decir, es el hombre el que ha tergiversado esta situación. No es la doctrina, no es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Cristo estaba centrándose en una verdad de desilustración que aquí está presentando. ¿Por qué digo esto? Él está, en otras palabras, diciendo: es necesario
necesario ser humildes. O sea que él estaba haciendo ver que la verdadera humildad se encuentra en la virtud mencionada en lo que también anteriormente ya hemos visto, o sea, en la capacidad para renunciar a sus propios derechos. Por lo general, ustedes se dan cuenta que los niños pequeños no se clasifican entre ellos mismos bajo categorías. El niño es niño. Usted ve a un grupo de niños de 3, 4, 5, quizás hasta los 6 años, y ellos no hacen clasificaciones, ellos no hacen categorías, en ellos no hay el concepto de grande o el concepto de insignificante, no existe esa situación en ellos, precisamente por la candidez de ellos, precisamente por la inocencia de ellos, precisamente por la limpieza que hay en ellos. Entonces, nosotros podemos ver que es necesario estar dispuesto a servir y no a ser servidos. Eso es lo que tenemos que entender. En aquellos tiempos, hermanos, a los niños, y es importante saber esta información, a los niños se les ubicaba cerca del último lugar de la escala social. O sea, como quien dice, lo importante es el hombre, después la mujer, y por último se les ubicaba en el último lugar en la escala social. Hoy, hermanos, es al contrario, pues a menudo son los primeros en ser servidos, pero en ese entonces, por lo general, eran los últimos. Entonces, el Señor, hermanos, estaba dando una diversidad de lecciones acá. El Señor estaba tratando de hacer que sus discípulos entendieran que para ser útiles en su reino debían estar dispuestos a ocupar un puesto humilde. Tenían que estar dispuestos a ocupar un puesto verdaderamente humilde. En los días siguientes Jesús previno a menudo a los discípulos precisamente contra la ambición egoísta. Entonces, nosotros podemos ver pues que la necesidad de ser humildes se enseña por todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, miren lo que dice en Filipenses capítulo 2 y el versículo 3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. También el apóstol Pedro escribió en 1 Pedro capítulo 5, versos 5 y 6, dice: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que para ser el primero debe ponerse de último. Eso es lo que tenemos que entender. Para ser el primero debe ponerse de último. Es decir, para ser grandes debe hacerse el más pequeño. Este es el mensaje que les estaba dando. Y por supuesto, el mensaje que nos está dando a nosotros. Estos principios eran muy difíciles de ser entendidos para un público del siglo I, y mucho menos podían ser recibidos. Si era difícil ser entendido, mucho menos estos principios eran con facilidad que fueran recibidos. Hoy son doblemente difíciles para el mundo presente. ¿Por qué? Porque cada vez el mundo presente es orgulloso, es un mundo de adoración, es un mundo de promoción de sí mismo.
Es decir, lo que nosotros tenemos que entender es que lo que nos toca es orar en el sentido de pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes, que nos ayude a que nos hagamos más como los niños. Y fíjense bien que podemos ver, hermanos, que vuelvo a repetir, si bien es cierto que la clasificación de los niños en nuestra sociedad moderna se considera desde los 0 años, o sea, desde el primer día de nacido hasta los 17 años, tenemos que entender que la clase de niños que el Señor estaba tomando en cuenta aquí eran los niños de lo más inocente que pudieran darse. De los 3, 4, 5, 6 años, sabemos bien que muchos niños realmente, de acuerdo al ambiente en que se desarrollan instintos o situaciones que son, en cierto modo, bastante perversas. Bueno, quiero que pasemos a ver, hermanos, enseñanzas secundarias relacionadas con los niños, pero que tiene que ver con el mensaje que aquí estamos viendo. Yo le recuerdo a ustedes precisamente que no olviden de que el mensaje que estamos presentando es promover la obra del Señor, no nuestros propios intereses. ¿Cuáles son esas enseñanzas secundarias relacionadas con los niños? Bueno, la demostración visual que hizo Jesús sirvió de introducción para un discurso con enseñanzas totalmente variadas que se relacionaban directa o indirectamente con los niños, lo cual usted notará desde los versos 5 hasta al 14, especialmente vamos a leer los versos 5 y 6. Miren lo que dice acá: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Verso 6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. También los versos 10 y 14: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. A medida que se desarrolló el mensaje, el término pequeñitos se expandió para incluir no solo a niños, sino a discípulos que tuvieran fe como la de un niño. Ahí en el Mateo capítulo 18, verso 6 que hemos leído, se refiere a los pequeños que creen, los pequeños que creen. Marcos también equipara el acto de recibir a un pequeño con el de dar un vaso de agua fría a un discípulo. ¿Ven? O sea, lo importante es el dar a un discípulo, especialmente en el sentido de aquellos que son pequeños. Tal vez podemos entender más esto al darle prioridad a esta palabra pequeños o pequeñitos. La mayoría de las lecciones son igualmente aplicables a los niños pequeños y a los discípulos que son como niños. Y vamos a ver una serie de aplicaciones en relación a esta declaración. En primer lugar,
debe recibirse a los pequeños, dice. Debe recibirse a los pequeños. Cristo comenzó esta parte de su sermón diciendo que debe recibirse a los pequeños. Él dice: el que reciba en mi nombre a un niño como esto, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús usó anteriormente las mismas palabras para referirse a las personas que reciben a sus discípulos. Siempre Él estaba haciendo esa referencia. Por ejemplo, miren, si ustedes recuerdan cuando estudiamos en Mateo capítulo 10, verso 40, miren lo que dice acá: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, podemos nosotros ver, hermanos, claramente esta situación, que los niños son especiales. El potencial que tiene cada uno, ya sea para el bien o para el mal, es enorme, es realmente enorme. Jamás debemos considerarlos un fastidio que se ha de tolerar. Es decir, debemos amarlos, debemos criarlos y tratar de protegerlos. Debemos entender que cada uno de ellos constituye precisamente la personificación de una oportunidad. Entonces, hermanos, debemos hacer todo lo posible por enseñarles e instruirles en el camino del Señor. ¿Qué nos dice el proverbio? Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, hermanos? Que las palabras que dijo Jesús sobre recibir a las personas y el uso que él hizo de la frase en mi nombre, dice bien que ahí está destacando esa frase, en mi nombre, le recordó a Juan un evento reciente durante el cual él no recibió a alguien que estaba haciendo algo en nombre de Cristo, como a veces hacen los estudiantes. Interrumpió a su maestro diciéndole, miren lo que dice, les invito a que vean en Lucas capítulo 9, versículo 49. Miren lo que dice ahí: maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Bueno, ¿a quién se refería Juan cuando dijo hemos visto a uno? El texto no lo dice, en vista de que ese personaje evidentemente estaba echando fuera demonios, no parecía ser un impostor como si lo eran otros que más adelante tratarían de usar el nombre de Jesús para llevar a cabo exorcismos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19, quiero que tengamos constancia de leyendo esta situación que se dio allí en Hechos capítulo 19, en los versículos 13 en adelante. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, y esto
fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces, aquí nosotros podemos ver esta situación de aprovechamiento que se da. Tengamos presente, hermanos, que Jesús tenía otros discípulos además de los 12. ¿Por qué les digo esto? Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 6 y el versículo 13. Allí en Lucas 6:13 dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, Y nosotros podemos ver que los apóstoles no fueron los únicos a quienes el Señor impartió poderes milagrosos durante su ministerio terrenal. Esto es interesante, hermano. Mire en en Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y más adelante, en el verso 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces, vemos que las palabras claves de la declaración de Juan probablemente sean estas, hermanos: no sigue con nosotros a este que estaba echando demonios, no sigue con nosotros. En otras palabras, no era uno de los apóstoles que estaban viajando con el Señor en ese tiempo. Recuerde que el marco de esta conversación lo constituía la ambición llena de envidia de los apóstoles, porque a este tiempo ellos estaban llenos de envidia. El hecho de que le habían preguntado al Señor: ¿quién será el mayor de entre nosotros? O como quien dice, ¿quién es el que va a tener mayor autoridad? O sea, ¿quién es el que va a tener el primer lugar? Los 12 pudieron haber tenido envidia de otro discípulo de Jesús que, sin ser apóstol, tenía la fe que se necesitaba para hacer lo que ellos habían sido incapaces de hacer poco antes. ¿Por qué digo esto? Bueno, miren lo que dice en Mateo, en el capítulo 17 y el versículo 16, dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Noten bien, no le han podido sanar. Versos 19 y 20. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y notemos lo que el Señor Jesús le contestó a Juan. Miren lo que le contestó: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Marcos capítulo 9, versos 39 al 40. La idea básica del Señor parece clara.
Esto es, hermanos, lo que en otras palabras él estaba diciendo. Bueno, necesitamos todos los amigos que podamos conseguir. Necesitamos todos los amigos que podamos conseguir. Hay tantos hoy que hablan mal de mí que es alentador saber que al menos hay uno que no lo hará. O sea, al menos hay uno que no está hablando mal de mí. Es decir, quien no sea enemigo declarado puede considerarse un amigo. Lamentablemente, hermanos, algunos usan este versículo 40 que dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es para enseñar que Cristo recibe a quien quiera que afirme que es por Él. Cualquiera que haga buenas obras en su nombre. Insisten, por lo tanto, en que debemos recibir a personas que así hagan, obedezcan o no los mandamientos del Señor Jesucristo, pero tal interpretación haría que el versículo entrara en contradicción. Miren lo que dice en Mateo capítulo 7, versos 21 hasta el 23, vamos a leer. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y noten, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Marcos 9:40, por decirlo así, es la otra cara, o sea, la otra cara de la moneda, de una verdad anunciada anteriormente por el Señor. Dice allí en Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, cuando los dos pasajes se ponen el uno junto al otro, estos dos pasajes, hermanos, declaran precisamente la imposibilidad de permanecer neutrales en cuanto a Jesús. Ellos no podían permanecer neutrales, y también nosotros, hermanos, no podemos permanecer neutrales. Si en determinado momento se nos interroga a nosotros qué es lo que realmente creemos y qué es lo que realmente estamos convencidos, tenemos que manifestar nuestra relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. No podemos asumir una situación de neutralidad. No podemos asumir la situación que asumió el apóstol Pedro y que más adelante lo veremos en este mensaje, sino hoy en la siguiente clase, la actitud que tomó el discípulo Pedro, que él mismo se lo vaticinó, se lo profetizó, le dijo, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. O sea, nosotros, hermanos, no podemos tener en ningún momento una posición de neutralidad. En Marcos, en el capítulo 9, verso 41, o sea, el siguiente versículo, Jesús volvió al tema de recibir, solo que ahora lo aplicó a sus apóstoles. ¿Por qué digo que lo aplicó a sus apóstoles? Dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está tomando el hecho de dar. El hecho de dar. Cuando el Señor hizo esta aceleración,
Él no estaba metiendo, hermanos, todos los requisitos para la salvación en un solo versículo y un solo acto. Si hubiera estado haciendo así, ¿qué es lo que pudiéramos razonar? Bueno, podríamos prescindir de la invitación a creer y bautizarse, podríamos prescindir de lo que Marcos dice, que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Podríamos prescindir de esa situación, pero no, el Señor no estaba en esa posición. Podríamos simplemente darles vasos de aguas a las personas, hermanos, algo ridículo decirlo, e instarles a que les den el agua a los cristianos, y con eso basta. Hermanos, Jesús estaba simplemente aseverando que Dios se agrada cuando la gente anima a los que llevan su nombre. Eso es lo que tenemos que hacer. Una persona, un cristiano, un siervo, una sierva que lleva su nombre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es animarlo a que continúe haciendo esa obra, no desanimarlo. Por el contrario, animarlo a que continúe haciendo esa obra. Bueno, otro aspecto muy importante he tomado en cuenta, hermanos, en primer lugar, el que debe recibirse a los pequeños. Pero miren, otro aspecto importante es que se debe revitalizar a los pequeños. Ahí lo está diciendo en los versos 6 hasta el 10. Cristo volvió luego al tema de los pequeños diciendo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Yo explico esto, hermano. Esto es bien importante. Esto es bien importante que lo veamos desde el contexto de aquel tiempo. La palabra del idioma griego que se traduce por piedra de molino de asno se refería, hermanos, a una piedra de moler tan grande, era tan grande que un asno debía hacerla girar. O sea, un asno tiene una fuerza, quién sabe cuántas veces mayor que la fuerza de un hombre. Entonces era tan grande que se tenía que usar un asno para hacerla girar. ¿Ven? Sería una tragedia que un peso tan grande le hundiera a uno en el fondo del mar. Se dice que en la antigüedad algunas civilizaciones administraban la pena de muerte atándole al condenado una piedra de molino y arrojándole en el mar. Imagínense qué muerte más horrible, atándole esta enorme piedra y arrojándole en el mar. Se habla que hay países que en situaciones más recientes que ataban grandes pesos a los ajusticiados y los arrojaban a ríos, los arrojaban a lagos caudalosos, a mares caudalosos. Hermanos, esto realmente es horrible. Entonces sería una tragedia que un peso tan grande le hundiera a uno en el fondo del mar, pero no una tragedia tan grande como la que aguarda a los que hagan, dice el Señor Jesucristo, a los que hagan tropezar a los pequeños. A los que hagan tropezar a los pequeños. La enseñanza es la misma, sea que apliquemos el término pequeños a niños, que apliquemos el término pequeños a recién convertidos,
o que apliquemos el término a cristianos en general, hermanos, debemos esforzarnos por jamás hacer algo que influya en otro para hacer lo malo. Miren lo que dice en Romanos, en el capítulo 14, vamos a leer los versos 13 y 21. Dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Verso 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Se pronuncia, hermanos, un ay sobre el hombre por quien venga el tropiezo. Miren lo que el verso 7 de este capítulo 18 está diciendo: ay del mundo por los tropiezos. Ay del mundo por los tropiezos. Hermanos, las palabras que de Jesús requieren que hagamos examen de nosotros mismos, que nos